Ya, entonces vamos a trabajar el principio del outsourcing. Ya, no sé si alguien ha escuchado el principio o el concepto. No, No, no saben, no se le imagina a qué está relacionado. algo con el personal de la empresa, pero Es no sabría. exactamente, está relacionado con el personal de la empresa. Outsourcing es el sinónimo de la subcontratación, pero es relacionado con la selección y, digamos, y filtración del personal que una empresa requiere contratar. De allí que cuando hablamos de outsourcing, es porque una empresa, mandante en este caso, contrata a otra para externalizar como esta función, donde hay empresas que se dedican a esto y de una u otra manera a veces lo hablamos, lo relacionamos con el tema de las empresas de colocación de personal, ¿ya? Que es lo mismo, digamos, pero el término es outsourcing. Entonces esta empresa que está subcontratada por una empresa mandante, se encarga, digamos, de esta actividad en particular, digamos, de hacer los procesos de llamado, de selección y precontratación, digamos, para una empresa en particular. De allí que en muchas ocasiones los procesos pueden ser bastante complejos, bastante quizás extendidos, porque se tienen que ajustar a todo un requerimiento, digamos, que la empresa mandante solicite. Y allí no es tan solo revisar un currículum y hacer una entrevista. Implica el revisar antecedentes, hacer las entrevistas desde el punto de vista de las habilidades blandas y digamos, determinar digamos, o filtrar cuáles son las competencias en específico que posee el postulante. Y también involucra todo este proceso de test psicológico puntualmente. Hoy en día, Chile tiene bastante auge con el tema del outsourcing. Hay muchas empresas que son como reconocidas en este tema. Tenemos la empresa como, bueno, acá en el sur, dentro de mi región, son como las más comunes. Tenemos a Deco, tenemos a Randstad, eh, entre las más conocidas, digamos. Pero hay otras empresas que son un poquito más pequeñas, pero también hacen como la misma función. Y es una tendencia, como les decía, que en Chile ha ido creciendo. De allí que muchas empresas realizan este trabajo de subcontratación o, digamos, externalizan el servicio para poder tomarlo como un método efectivo para concretar, obviamente, la selección de personal para los diferentes cargos que tenga una empresa. De hecho, hay una asociación gremial también eh, que agrupa, digamos, este tipo de consultoras de recursos humanos que realizan este trabajo digamos, de subcontratación, o sea, digamos, de selección, y conlleva que están adheridas un total de 25 empresas en Chile que solamente se dedican a esto y representa, o la función que hacen estas 25 empresas, es el 10% de la colocación de personal en relación a al universo de trabajadores que existen en el país. ¿Ya? Entonces, si bien es una asociación gremial que tiene 25 empresas del sector, representa solamente el 10% del volumen de colocación de personal en el mercado. Y de una u otra manera ha ido incrementando digamos, a través de estos últimos años, se ha ido incrementando este volumen, ya que hoy en día, o en este caso el año 2023 llega al 15%. Ya se ha ido haciendo un estudio dentro de los últimos 5 años y ha ido creciendo en un volumen, digamos, promedio de un 1% de manera anual. Entonces, eh,
digamos, un pequeño margen, pero ha ido incrementándose a través del tiempo. Entonces, ¿eso a qué conlleva? Que las empresas, para poder hacer esto, manifiestan digamos, sus motivaciones en ciertos puntos claves que les permiten, digamos, generar como esta optimización. Dentro de los aspectos está dado porque principalmente quieren, o digamos, o el objetivo es reducir costo de todo lo que involucra este proceso de subcontratación. ¿Ya? Es un costo bastante alto que se extiende en el tiempo. Entonces, la reducción de costo al subcontratar una empresa que se dedique a estas operaciones y a estas actividades eh, conlleva, digamos, mayor efectividad. ¿Ya? Ahora, a veces pasa que algunas empresas necesitan de personal bastante específico o especializado en alguna área en particular. Y estas empresas son las que se encargan de hacer esta función, de poder determinar el perfil o el postulante idóneo para el cargo, para una empresa en particular. Y de allí que se determina o se detallan las habilidades y los conocimientos técnicos también tiene que tener este personal. De allí la importancia de que también haya un descriptor de cargo en la empresa que le genere o les dé las pautas a esta empresa para que pueda realizar los respectivos filtros y pueda determinar obviamente la experiencia, la expertise que tenga digamos, en temáticas bastante específicas. Ahora, eh, eso conlleva que también la empresa mandante se va a dedicar puntualmente a la parte productiva. ¿Por qué? Porque al realizar estos procesos de subcontratación, muchas veces también se externaliza el tema, digamos, el área de lo que es la inducción laboral. Entonces, se realiza una inducción del laboral, digamos, transversal y después ya pasa por digamos, una capacitación, digamos, técnica ya puntualmente por el área productiva. Entonces, genera mayor optimización, digamos, del tiempo en relación al beneficio. Y permite, obviamente, que exista una flexibilización en cuanto a la asignación de los recursos que estén disponibles para poder generar, digamos, mejoras ostensibles, digamos, en cuanto a esta área. Y también el poder optimizar esa asignación de recursos para quizás dedicarlo al mismo departamento de personal como tal, generando, no sé, instancias digamos, de beneficios económicos, estímulos, reconocimientos, bonos, etcétera. Entonces es bastante beneficioso en ese sentido. Se genera, digamos, la eficiencia de los recursos versus la calidad también digamos, del valor que se le dé al recurso humano que esté contratado en la empresa. Y obviamente reduce, administrativamente hay una reducción puntualmente de todo de esta carga en el personal interno al hacer esto, ¿ya? Esto conlleva también que estas empresas tienen equipos integrales, tienen terapeutas ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, eh, tienen especialistas eventualmente en alguna área, ejemplo, con este tema de lo que es la inclusión laboral, se tiene que tener digamos, un encargado, digamos, de gestor de inclusión, ya que conlleve, digamos, poder capacitar a funcionarios o a postulantes que tengan cierta condición de una capacidad distinta para que esté esté compenetrado y esté preparado para entrar a una empresa en específico. Entonces hay todo un cúmulo, digamos, de profesionales que generan ¿cómo le dijera? De selección y, ¿por qué no decirlo? O sea, eh, inclusive abogados
que permiten, digamos, que las normativas laborales digamos, se apliquen de la manera más correcta posible, según lo que determina la ley, y les generan a las empresas mandantes, obviamente, también una asesoría legislativa. Entonces, involucra muchas cosas. El outsourcing, al, al ser, al ser utilizado y al ser subcontratado, le genera bastante beneficio a la empresa mandante como tal. Entonces, esto genera para la empresa, se autogenera mayores características o mayores eh, beneficios desde el punto de vista de la competitividad. Eh, También puede visibilizar su magnitud, digamos, de trabajo y puede generar mayores filtros en respecto al control que se aplique en este tipo de procesos. Porque no hay que olvidar de que las empresas, si bien van a pedirle a una empresa de selección de personal cierto proceso, también la misma empresa debe, digamos, definir indicadores que sean productivos y que se puedan mantener a través del tiempo. De ahí que existen ciertos indicadores de gestión que hoy en día se escucha mucho de los KPI. El KPI es un índice de gestión que permite definir el estándar y la información que se va generando en la misma empresa versus la efectividad. Entonces, hay parámetros de indicación y de control respecto a la optimización, a la productividad, a la mejora de los procesos, eventualmente a los cuellos de botella o a los procesos, digamos, quizás ciertos procesos que eventualmente se puedan ralentizar. Eh, Esos indicadores me permiten filtrar todos esos pequeños datos, digamos. Y de esa manera se puede trabajar bajo un plan de trabajo para tomar decisiones que sean efectivas y que vayan a entregar solución a ese filtro que se genera como alerta. ¿Ya? Entonces, de allí que eh, existe todo un tipo de metodología de trabajo que se relaciona con eso. Ahora, mm, a ver, espérenme un segundo, ¿dónde tenía? Hay ¿alguna duda en cuanto al outsourcing puntual, así como específica? Todavía no, ninguna. Ya, ya, eso en cuanto al outsourcing, digamos, de manera particular. Ahora, hay hay un caso, ya que este lo tengo dentro digamos, de mi material de trabajo. Esperen un segundo, déjenme dárselo acá. Donde vamos a analizar una empresa modelo. Esperen un segundo. A ver, esperen, que ya me perdí. Mm, 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 ¿Dónde está? Mm, Ya. Quiero que me digan si ven esa hoja, digamos, que dice estudio caso 10. Sí, sí, ¿Sí? Ya. Esto es
digamos, como digamos, un caso, ya, o sea, como estudio de caso, pero es un caso que yo lo quiero generar de manera comparativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien yo les acabo de explicar cómo se desarrolla, cómo se trabaja con un proceso de subcontratación donde se contrata una empresa que se dedique y se enfoque directamente a esto, hay empresas o grandes empresas que se dedican a la selección de personal, pero por ellas mismas, ¿ya? Como de manera propia, digamos, y donde tienen obviamente su equipo de trabajo conformado. Este estudio de caso representa cómo se selecciona el personal en la empresa de Google, ¿ya? Y lo aborda del punto de vista bastante analítico, donde entrega detalles básicamente en qué consiste este proceso y destaca 6 puntos o 6, como dice, factores de éxito que pueden ser replicados y que son bastante simples, ¿ya? Simples pero efectivos. Entonces, para dar un poco de lectura, de hecho son 2 hojitas nomás, y no es tampoco algo tan extenso, pero un poco para dar lectura y para aterrizar un poco lo, el contexto que lo detalla. El documento dice, la estrategia de reclutamiento de Google es una de las principales razones por la que la empresa tiene éxito contratando a los mejores talentos y su éxito se debe a. Y ahí se menciona los pasos que en este caso la empresa realiza. Dice pasos en un proceso de selección. Antes de analizar el proceso de selección de Google, hay que tener presente su poten- potentísima marca empleadora, ¿ya? Y es el Employer Branding, ya que es digamos, un tipo digamos, de método, digamos, donde se trabaja y donde obviamente almacena la información propiamente tal. Y dice, el hecho de que muchas personas suelen trabajar ahí les permite llevar a cabo un proceso de selección mucho más exigente. ¿Cuáles son las áreas en las cuales la empresa de Google digamos, se enfoca? Como punto número uno dice evaluación del currículum. ¿Por qué? Dice, los reclutadores revisan los currículums para evaluar el potencial de cada candidato. Nada fuera de lo común en esta fase. O sea, al final se enfocan en lo que principalmente autodestaca cada uno de los postulantes, ¿ya? En la forma de cómo, y aquí tiene mucha relación, como yo les decía hace algunas clases atrás, en la forma de cómo yo, como me presento ante una empresa en particular, ¿ya? Siendo yo la autogeneradora, obviamente, de mi propio currículum, ¿ya? Yo potencio habilidades propias que yo tenga del punto de vista propio. Entonces, enfocan en esa área cómo el currículum eventualmente puede definir si está bien representado mi autoanálisis propio, digamos. Luego viene un segundo punto que es la evaluación técnica, perdón, la evaluación telefónica. Aquí la empresa utiliza, dice, los candidatos más interesantes son contactados por teléfono. Cada conversación dura alrededor de 30 minutos. En ese tiempo, el reclutador les indica detalladamente cómo será el proceso de selección y les realiza una pequeña prueba para inferir en habilidades técnicas. Entonces, eh, ese proceso de trabajo telefónico o digamos evaluación telefónica permite poder filtrar cuáles son las habilidades técnicas y cómo estas eh, se van a ver reflejadas en cada una de las etapas que a posterior se desarrollan. Como tercer punto, realizo una entrevista presencial. Y esta entrevista dice, entre 4 o 5 personas entrevistan individualmente a cada candidato. O sea, hay un panel de selección digamos, de selección de personal en cuanto a la entrevista laboral. Este panel eh, desarrolla, dice la entrevista, cada entrevista dice, suele durar alrededor de 45 minutos. ¿Ya? En cada una, el aspirante debe resolver pruebas muy similares a las que se encontrará en su puesto de trabajo. Así, tratan de evaluar mejor sus habilidades y conocimientos técnicos. ¿Ya? Entonces, la entrevista, si bien está dada por un panel, replican situaciones prácticas, cotidianas y digamos, y genéricas que
el mismo cargo por el cual va a ser eventualmente contratado, va a tener en las cuales va a tener que, digamos, un poco lidiar o trabajar de manera cotidiana. Como cuarto punto está el proceso de la retroalimentación. ¿Qué significa esto? Dice, los reclutadores presentan sus conclusiones en formato estándar, asignando una clasificación numérica a cada candidato. O sea, se estandariza el nivel, digamos, de objetividad y digamos, eh, de, de propósito alcanzado o el rango de propósito alcanzado de acuerdo a cada una de estas fases, pruebas, entrevista y desarrollo, digamos, del proceso. Eh, Dice, a continuación se comparan las retroalimentaciones y buscan referencias de anteriores empleadores. ¿Ya? Entonces, ahí después se genera este balance comparativo y respecto, digamos, de las referencias que estén detalladas en el currículum, se coteja obviamente también la información. Luego se pasa a un comité de contratación, ya en el punto número 5 y dice, un comité formado por altos ejecutivos y empleados expertos en el área de talento se encargan de revisar la información. Esto es, currículum, entrevista profesional y los resultados de la retroalimentación. Basándose, obviamente, dice, en estas conclusiones, se hace la evaluación final. ¿Ya? Y este comité de contratación es el que eventualmente filtra si se contrata o no se contrata, digamos, de manera real, digamos, el postulante. Y como sexto punto dice retribución, revisión ejecutiva final y oferta económica. El comité de contratación define, dice, las remuneraciones y beneficios de los nuevos empleados. Altos ejecutivos revisan la oferta económica y por último, un reclutador les transmite la oferta y les explica los detalles. ¿Qué les parece el aspecto que utiliza Google o las áreas que utiliza Google eh, para hacer el respectivo filtro, digamos, para poder hacer la selección de personal? ¿Algún tipo de comentario? ¿No? ¿O no estoy con nadie? Me dejaron sola. No tengo a nadie en la sala. Hola, profe, recién entré a la clase, disculpe. Marisela. Es que nadie me contesta, entonces de las... ¿Cuántas personas tengo en sala? Ya estoy... De las 8 personas nadie me contesta. Puede, ¿entendiste? ¿Alcanzaste a entender el contexto en el que estamos, Marisela? Sí, están hablando de cómo contratan, o sea, el sistema de contratación de la empresa de Google. Esto es, digamos, que me comenten su percepción de cuáles son, digamos, del enfoque que le da Google a su proceso de selección de personal. Yo encuentro que son bastante estrictos Dentro de los 100 estrictos, ¿ya? No sé, está bien, ¿ya? en, en, en experiencia, no sé si servirá. Mi empleador trabajó bueno, hizo un trabajo pequeño para una fábrica que hay en Quilicura de Google. ¿Ya? Y claro, en realidad fue súper difícil que uno de nuestros trabajadores pudiera entrar a trabajar ahí, porque es una fábrica así, no tiene ningún logo ni letrero de que sea, que la identifique como fábrica de Google. ¿Ya? Y la verdad es que no se podía, casi prácticamente no se podía usar el teléfono dentro de la fábrica.
a mí me tocó ir a dejar al trabajador y saqué unas fotos de fuera de la fábrica para avisar que había llegado y los guardias que estaban en la caseta fueron y me dijeron que no podía sacar fotos, que tenía que eliminarla, que era política de la empresa, un sinfín de cosas. Ni siquiera pude entrar a entregar los papeles del trabajador, solamente pudo entrar el trabajador y no podía entrar casi con prácticamente nada. Ya. O sea, bastante hermético en ese sentido desde el punto de vista práctico. Sí, son súper, muy, muy, muy herméticos con el tema de que no se vaya a filtrar ninguna información de la empresa. Bueno, es que hay que entender también un contexto que Google es un monstruo, un monstruo del punto de vista, digamos, del punto de vista beneficioso, digamos, es un verdadero monstruo, o sea, y tiene su competencia que es Apple, ¿ya? Entonces, obvio que también tienen que resguardar porque eh, existen muchas plataformas que son administradas por Google, digamos, resguardan datos personales de las personas. Entonces, estamos en un mundo digital también que los procesos de contratación en esta era digital generan bastante, bastante alcance del uso de las herramientas tecnológicas. Entonces, ahí un poco la, el hermetismo, digamos, de Google. Ese trabajador que tú dices ¿hace cuánto tiempo está dentro de esta empresa, digamos? Que ese trabajador que fue a trabajar en esa ocasión fue un pololo, por decirlo entre comillas, y Ah, estuvo ya, como 4 días, yo creo que a lo más 4 días fueron como 3 días, sí, fueron 3 días y no fue eso, no fue más. ya. Ah, no fue, ya no quedó, no quedó, digamos, de manera estable. No, si era un trabajo como o sea, mi empleador trabaja haciendo hormigones, necesitaban hacer como una plataforma. Entonces le pidieron que hiciera el redier de la plataforma donde tenían que hacer poner una máquina o algo así. O sea, ni siquiera estaba relacionado con la parte informática, digamos, el trabajo. No. Y lo otro también que me llamó la atención que hacían ahí, que no podía entrar nadie sin la identificación. Y Con una cuando creencia propia. sí, la credencial, es como un carnet que les entrega. Ya, Y para poder ingresar lo ponen como en una maquinita, como cuando uno va al mall y sale del estacionamiento y pone el ticket. ya, Era algo así, pero cada uno tenía que mostrar su esta y aparte de que leían la tarjeta, leían el rostro, la cámara. ya con Y un, ya, pasó con un administrativo que conozco yo que estuvo trabajando ahí también. No, un colega no podía pasar porque se le había olvidado la tarjeta y puso la tarjeta él, del, la suya del compañero y que creo que quedó la masa embarrada, salió como una alerta de pánico, llegaron los carabineros, ¿no? Terrible. suplantación de identidad casi. Y fue como un ataque terrorista. Anda, chupáyale. Pero sí, son bastante estrictos en el tema de quiénes atienden, que el personal realmente cumpla las reglas que tienen. Son, creo que ahí los guardias son prácticamente como policías adentro de la empresa. Váyale. Ya. Bueno, producto también de lo mismo, tienen que, como les digo, resguardar la información, o sea, ellos administran información de de millones de personas en el mundo. Entonces, sí, de una u otra manera se entiende un poco el hermetismo en cuanto a quienes tienen, digamos, de manera interna, obviamente que no saquen información eh, propia, digamos, donde ellos son los responsables de mantener la privacidad de los datos, ¿ya? Ahora, v- volviendo un poco al tema del análisis respecto a cuáles son las claves o cuál es digamos, el éxito en el tema de la subcontratación. eh,
Google, al ser una empresa mundial, valoriza lo que es la diversidad. O sea, eh, mayormente no existe como discriminación respecto a origen, etnia, raza, color, y de repente todas esas cosas que eventualmente pudiesen ser quizás un poco más sensibles, ¿ya? Y que obviamente la normativa chilena también no ampara eso, ¿ya? Lo pudimos ver cuando analizamos el código laboral, ¿ya? Ellos también valorizan esa diversidad y generan o se enfocan en las habilidades propias para poder generar equipos de trabajos exitosos y que sean concretos para realizar la función que propiamente tal requiere. De allí que se toma como una visión global o general el hecho de que sean competitivos para que puedan realizar la función que se requiere puntualmente. Eh, de allí que se ahonda en el punto número 2 que dice la necesidad de tener empleados extraordinarios. O sea, buscan lo mejor de lo mejor. Eh, Ellos están conscientes, como dice ahí, de, de por qué tienen ay, perdón, de por qué tienen que escoger a los mejores, ¿ya? Y de allí que su alta demanda en que, digamos que transforma solicitudes, van desde el millón o sobre un millón de postulaciones, digamos, o de candidatos que postulan para poder entrar a la empresa. Entonces, tienen una alta demanda en cuanto a quienes quieren acceder a esta empresa. De allí que se generan, lo que tú decías también, estos procesos bastante exigentes, que se ajusten a lo que realmente queremos y que se respete, obviamente, las políticas internas que tiene, digamos, la empresa, digamos, sin perjudicar, obviamente, digamos, su origen y valorizando, obviamente, el talento o, digamos, o las habilidades y competencias que puntualmente tenga este postulante. De allí que buscan a los mejores de los mejores o buscan que el personal sea, digamos, sobresaliente dentro de su área y dentro de su conocimiento. Eh, el punto número 3 aborda temáticas como el que las personas sean capaces de ajustarse al método de trabajo implementado. Si bien estamos en un área que es bastante tecnológica, obviamente hay en áreas complementarias también, como el caso de Marisela, que cuando tuvo que llevar a este trabajador, entra personal, digamos, de manera externa. Entonces, el personal debe ajustarse a ese método de trabajo, respetando las políticas y encauzándose en el objetivo final que conlleva la relación versus desempeño del punto de vista de por qué se está contratando. Entonces, eso ha ido generando que también existen usos de herramientas específicas digamos, para hacer las contrataciones y que también permiten, digamos, eh, proclamar y procurar de que sus mismas metodologías pudiesen ser aplicadas por otras empresas. Y como punto número 4 dice la velocidad de la toma de decisiones, ¿ya? De allí que no, un proceso digamos, de contratación no tiene que tener relación con digamos, contratar a alguien que sea eventualmente rápido, ¿ya? O que porque necesitamos una persona ya, contratar rápido nos va a entregar mayor efectividad. Muchas veces es preferible que el proceso eventualmente sea un poco más lento, sea más detallado, pero que a la larga me genere mucho más beneficio. Y de allí que ellos eh, procuran ya eh, poder, ¿cómo le dijera? Poder determinar y poder cotejar los datos específicos para poder realizar un proceso de contratación. No toman decisiones así como a la rápida.
y existen o utilizan metodologías que en general están disponibles en las diferentes plataformas para poder generar estos filtros y asegurar, digamos, que este proceso de reclutación sea el objetivo y sea, digamos, el más efectivo. Porque realizar un proceso de contratación para ello, y lo dice en alguna parte ahí, mm, dice, si su proceso de selección no son suficientemente rápidos, empresas como Facebook y Twitter, dice, le ganan la partida. Ya ahí hay digamos, factor comparativo. Pero después dice, por eso dedican grandes esfuerzos y recursos en acelerar el reclutamiento al máximo. Entienden que la pérdida de un candidato brillante en esta circunstancia es un error muy costoso. Entonces, de allí que una siguiente contratación lo toman de manera, digamos, como un proceso bastante delicado, bastante cauteloso, bastante detallista para no, para no, como no, eventualmente no caer en errores que a futuro me generen mayores pérdidas. Entonces, ese es el punto de vista que digamos que se enfoca. Y, y eso conlleva o va de la mano con digamos, el factor de la inversión que se dedique a este proceso. Eh, que en este caso no es menor, porque dice Google invierte cuantiosos recursos en reclutamiento, sobre todo tras elaborar un estudio en el que llegaron a la conclusión que un empleado sobresaliente les generaba 300 veces más valor que uno mediocre. Ese es el nivel de comparación, por eso ellos son tan estrictos, por eso ellos son quizás tan, como dijera, tan herméticos en su proceso y dentro, digamos, del cumplimiento de sus políticas. Pero la valorización es 300 veces más, ya que alguien que eventualmente sea, como dice en su caso, mediocre. Y esto se ampara en base a la experiencia laboral y títulos académicos que tenga, pero no es la base del todo, digamos, ¿ya? Eh, por ello, ellos dicen, y fundamentan más abajito, dice, una persona con talento es capaz de aprender rápido. Por eso dice, Google no valora demasiado la experiencia profesional y académica. Con la vista a largo plazo, la empresa trata de reclutar basándose en el valor potencial que la persona puede agregar. Tanto así que incluso conceden responsabilidades importantes a recién graduados con poca experiencia laboral. Entonces, potencian esas habilidades blandas que tenga, digamos, en este caso el postulante, ¿ya? Esa forma de cómo me proyecto y cómo eventualmente asumo desafíos, retos, asignaciones en esta expertise que implique el trabajar en una empresa quizás tan poderosa. Entonces, estos son eh, análisis de casos bastante simples eh, que son recursos que de una otra manera yo en particular los trabajo y me apoyo en ellos, porque hay digamos, hay una titularidad, digamos, del punto del punto de vista del origen, digamos, de quienes las emiten. Así que ese es un ejemplo bastante práctico de cómo nosotros podemos enfocarnos en un proceso, digamos, del punto de vista comparativo. Ahora, mm, 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 el outsourcing del punto de vista de la era digital. ¿Cuáles son los beneficios que esto permiten, digamos, trabajar o potenciar? Básicamente se basan en una metodología de poder filtrar indicadores que permitan optimizar esta gestión. De allí que se utiliza hoy en día la inteligencia artificial sustenta y, digamos, y respalda mucho, eh, digamos, estos procesos, ¿ya? Y existen motores de búsqueda digamos, que se conocen en el navegador,
donde están impulsados por la inteligencia artificial. ¿Cuál es el objetivo de utilizar la inteligencia artificial en estos procesos de, digamos, de contratación? Es que permite poder identificar a los mejores candidatos en un, digamos, para un centro, digamos, operativo, para una empresa en particular, donde se aporta eficacia en el proceso y donde la misma metodología de la inteligencia artificial permite seleccionar y poder potenciar al máximo el perfil más ajustado y más preciso para un puesto en específico. De allí que eh, tenemos también plataformas que optimizan y validan estos procesos de referencia respecto a la información. Eh, también tenemos plataformas de evaluación de competencias eh, que contemplan, eh, digamos, filtración de datos y filtración respecto del margen de falsedad, digamos, de las respuestas, ¿ya? Eh, ¿Cómo se logra eso? O sea, ¿cómo se logra que eventualmente una respuesta pueda ser, digamos, eh, falsa o que eventualmente no se contradiga eventualmente con un tipo de perfil? Es porque obviamente estos sistemas, digamos, tecnológicos trabajan todos con un sistema de algoritmos. Y este algoritmo es el que logra esa filtración para ese candidato particular. Entonces se relaciona mucho el chequeo y la validación de la referencia, se chequea, digamos, competencias blandas que pueda tener el postulante, pero también se filtra respuestas en ciertas situaciones que eventualmente puedan definir si existe, digamos, quizás una duplicidad o una suplantación digamos, de la persona al momento de responder preguntas en específico. Y esto conlleva que las empresas subdividen las competencias que requieran en áreas, ¿ya? Y cada área obviamente desarrolla, digamos, se desarrollan o se obtienen ciertos tips. Y eso me va a permitir que se pueda determinar un porcentaje de ajuste, fiabilidad y confiabilidad de los datos para poder determinar si realmente ese perfil ajusta o se ajusta al descriptor de cargo que la empresa está requiriendo, ¿ya? Y todo eso se trabaja con inteligencia artificial. Entonces, ya después de eso viene una instancia, digamos, ya de eventualmente una presencialidad, quizás utilizar alguna plataforma digamos, de videollamada, donde ya se contacte de manera in situ a la persona y eventualmente se consoliden o se filtren ciertos datos específicos y un poco generar esa empatía presencial, en este caso con el postulante, antes de ya generar una especie de contrato o de digamos, de vínculo laboral eh, que se, que se deba generar o en el momento que se deba contratar. Entonces, de esa manera podemos eventualmente filtrar estos procesos de selección cuando se trabaja con el outsourcing a través de plataformas digitales. Entonces, la inteligencia artificial no es tan solo para preguntarle no sé, pues, a Google, no sé, pues, ¿cómo va a estar el tiempo hoy? ¿Ya? Sino que hay toda una estructura y que de una u otra manera la inteligencia artificial lleva un poco a estos avances y que hoy en día se están trabajando y que quizás pudiese ser bastante fantasioso, pero hay empresas que ya se están aplicando sistemas de metaverso acá en el país. De hecho, hace poco yo leía, digamos, que en Puerto Montt se están haciendo capacitaciones en metaverso para que las empresas puedan trabajar ese tipo, digamos, con ese tipo de recursos y puedan aplicarlo también a la productividad y poder
y poder generar instancias, digamos, productivas y donde se genere, digamos, un sistema, digamos, alternativo donde eh, donde las personas, los seres humanos, los trabajadores, interactúen obviamente con un avatar que ellos les llaman, ¿ya? Y ese avatar obviamente genere, digamos, esta, esta relación y este vínculo un poco más quizás cinematográfico de película, ¿ya? Pero que vaya enfocado a lo que es la productividad de la empresa. Entonces, más esto conlleva, digamos, a entrar a un mundo virtual donde se concretan, digamos, a través de, digamos, de datos, aspectos bastante reales y donde obviamente hay una interacción entre estos dos mundos, digamos. Y para allá vamos, o sea, la tecnología cada vez está más avanzada. Si bien quizás para el común de las empresas no es algo que va a ser bastante, o sea, que no va a ser bastante común en el corto plazo, pero sí va a llegar va a llegar el momento que yo creo que los seres humanos vamos a estar ahí casi de pantalla viendo cómo nuestro alrededor va funcionando en relación a las tecnologías y a las plataformas. Y ahí es donde bastante, de una u otra manera, el ser humano se vuelve un poquito incierto, digamos, en cuál va a ser el rol que a futuro va a tener. Ya obviamente para ciertas carreras o para los profesionales jóvenes que hoy en día están estudiando, se les genera un poco también el fantasma de decir, no estudies tal carrera porque, no sé, son carreras que en el corto plazo van a quedar, digamos, sin capacidad laboral. Entonces ahí donde hay que, eventualmente la tecnología y esas personas que son un poquito más, eh, eh, no sé, están un poco más avanzadas en todo este tema tecnológico también, de una u otra manera, si bien pueden potenciar el tema de la contratación, la empleabilidad y los filtros para poder hacer procesos de selección bastante productivos, quizás hay un punto de inflexión que eventualmente en algún momento de este mundo y en unos años más genere quizás a lo mejor una cierta dificultad que no la sabemos. ¿Cierto hoy día? No la sabemos. Pero hay que esperar qué es lo que pasa con esta instancia nueva. Así que, ¿alguna consulta, alguna inquietud en este ámbito? ¿No? Mm, ¿No? Ya, quiero hacerles una consulta ahora. ¿Cuántos están disponibles para trabajar en grupo? ¿Hay alguien que diga, estoy de oyente, profe, no puedo responder, solamente estoy escuchando? Ya, Nairobi está trabajando, perfecto. Es para no eventualmente no incluirla. De oyente dice María Pía. Yo igual, profe, estoy escuchando. Ya, tengo otras personas, uno, dos, tres, me quedan. De todas maneras, profe, déjeme ver qué va a mandar a hacer usted. Si lo veo que puedo, Lo que pasa, ya, mire, lo que pasa que lo que pretendo ahora es generar el break, ya 15 minutos, y después quiero enviarles un estudio de caso bastante cortito, ¿ya? Y asignar un tiempo para que ustedes lo trabajen, ¿ya? Eventualmente ya por último, eh, eventualmente hacerlo en grupo, pensaba yo, y que analicen y saquen una conclusión y después obviamente la expresen en clase. Sino la otra es mandar el caso, ¿ya? Mandar el caso por último adjuntado, que igual lo voy a subir a la plataforma, mandar el caso a través del WhatsApp por último, que lo lean y que eventualmente después la que quiera entregar una opinión como en particular lo pueda entregar. Pero la idea era haberlo trabajado en grupo.
pero como estoy viendo que ya vamos, a ver, uno, dos, tres, como cuatro personas ya están, no tiene sentido hacer el trabajo de manera grupal como pensaba, ¿ya? Así que vamos a hacer eso, generamos el corte, cuando volvamos, yo les envío el documento para que lo puedan trabajar de manera personal, ya quien lo pueda leer lo lee, quien no, no importa, ¿ya? Y de las personas que puedan leer después la idea es poder generar una especie de debate, donde cada una obviamente exprese una pequeña opinión, ¿ya? ¿Lo hacemos así entonces? Sí, profe. Ya, ya lo hacemos así entonces, ya. Como son las 8:15, 8:15, 20:15 volvemos, ¿ya? Y a las 20:15 nos dedicamos a analizar el caso que es bastante cortito. Entonces ahí estamos de vuelta. Ya, para Bernardita entonces que venía entrando, hoy día hablamos del principio del outsourcing, ¿ya? Que es básicamente cuando una empresa contrata o subcontrata el servicio de selección de personal, ¿ya? Son estas como empresas que comúnmente se le llaman empresas de recursos humanos, ¿ya? O de colocación de recursos humanos. Entonces vimos el contexto de cómo se desenvuelve, los beneficios, en qué situaciones, trabajamos lo que es el outsourcing, obviamente digital, ya con estas herramientas bastante más actualizadas, y cómo obviamente la inteligencia artificial involucra estos procesos, y son parte de estos procesos también. Y analizamos el caso de Google, ¿ya? De cómo obviamente una empresa tan grande, tan poderosa, autogestiona estos procesos de selección de personal de manera autónoma. No, no los subcontratas, sino que son ellos mismos los que generan estos procesos. Y hasta ahí fue el primer bloque. Ahora vamos, yo acabo de enviar un documento al WhatsApp, ¿ya? Que yo voy a cargarlo y de hecho voy a cargar digamos, la pauta de la dinámica de ahora también a la plataforma mientras ustedes dan lectura a ese estudio de caso. Y la idea es que puedan dar lectura. Al final de digamos, de la hoja hay preguntas que necesito que las puedan, eh, las puedan analizar y puedan sacar su propia opinión. ¿Ya? Yo les voy a dar un tiempo. Después de eso voy a asignar para que cada una obviamente comparta la opinión, su punto de vista, aspectos que eventualmente quiera rescatar y, y generar una especie de debate ya un poco más específico de una situación en particular, ya que en este caso es una empresa, digamos, eh, que tiene ciertas problemáticas para poder hacer estos procesos, ¿ya? Y está relacionado con el concepto del outsourcing también. Así que para que revisen en el WhatsApp, ya es un documento en Word. Por favor, confírmenme que todos puedan abrirlo. Si alguien no lo puede abrir, dígame por qué es porque tiene problema en el Office y les mando por último el estudio de caso por foto, digamos, como por imagen. Si es que alguien tiene problema, lo hacemos así. Necesito que me confirmen esa parte primero. ¿Todos pueden abrirlo? Yo no puedo entrar, dice. No puedo entrar al documento aquí, sí. Ya, espérenme un segundo, que me salga una. Vamos a ver. Es porque eventualmente tienen problemas con ¿cómo le dije? Con el Office en sus teléfonos celulares. Pero no hay nada que no se pueda solucionar en pro, digamos, de la optimización del tiempo. Ya, espérenme un segundo. Acá, ya. Para quienes tengan problemas, vamos a generar el documento en imagen. Que quede un poco más centrado y que se pueda entender. Esa es la idea. A ver.
No me da. A ver. Este tiene un poquito. Digo, un poquito más centrado, que se pueda visualizar. Ya. A ver si así quienes no podían abrir el documento que lo puedan abrir ahora y le puedan dar lectura. ¿Ya? Entonces son, espera un segundo, tiempo para, ya, son las 20:22. 20:22 a las 20, ya, 20:40. ¿Ya? 20:40, retomamos la clase y hacemos el análisis. Tienen 18 minutos para leerlo y un poco analizar el tema. Quien tenga dudas, obviamente me las va planteando. Yo voy a estar, obviamente, muteada, pero con cámara encendida.